organizar un esquema mediante Excel 2010. Los esquemas simplemente son elementos que me permiten agrupar o desagrupar elementos dentro de Excel para darle mayor movilidad a la hoja de cálculo. Tanto movilidad como organización. En este ejemplo vamos a estar observando de que tenemos unos elementos, en este caso unas pizzas y unas bebidas, por lo cuales yo quisiera que las pizzas, teniendo los sabores de pepperoni, anchoa, jamón y queso, y las bebidas, tanto como la gaseosa, malta y jugo, vamos a determinar el promedio de venta a través del primer trimestre. Los meses entonces serían enero, febrero y marzo, correspondiente al primer trimestre. Lo que vemos en cada uno de los recuadros o las celdas de los meses, cuando intersectan con las filas o con los sabores, lo que vamos a ver es la cantidad de unidades vendidas durante ese mes. Lo mismo ocurre con las bebidas. Lo que se desea entonces es organizar de una manera simple. Tenemos entonces unos esquemas. En este caso los estoy organizando de tal manera de que se puedan ver únicamente los totales de ventas por el trimestre. En este caso, lo que se está observando acá en el primer trimestre es el promedio de las ventas. Si deseo, también puedo estar viendo la sumatoria de los elementos por trimestre. Podemos expandir los esquemas a través de este símbolo que nosotros vemos en estos momentos ubicado en la parte superior. Vemos que acá hay un menos. Esto indicaría que se va a encontrar esta lista, y con el signo más que se va a expandir. Lo mismo sucede en el caso de la organización de los sabores o de los elementos de las pizzas. Y lo mismo ocurre con las bebidas. Bueno, entonces, para continuar con el ejercicio, lo primero que vamos a realizar es la explicación de dónde conseguimos o dónde ubicamos el elemento que me permite desarrollar los esquemas, tanto permitir la agrupación como la desagrupación de dichos elementos. Esto se encuentra en el menú de datos. En el menú de datos hay una subcategoría llamada esquema, donde vamos a observar el elemento que me permite agrupar y el elemento que me permite desagrupar. En estos momentos, como tengo los elementos ya agrupados, lo que voy a explicar es cómo desagruparlos, por lo cual, si quiero desagrupar, lo que tengo que estar es seleccionando las columnas en las cuales tengo dicha agrupación. Me voy al menú de datos y en el menú de datos escojo la selección desagrupar. Se puede observar claramente que el esquema en la parte superior desaparece. Vamos a realizar lo mismo con las filas, que las tenemos en el lado izquierdo, la agrupación. Entonces nos vamos al menú nuevamente de datos y ahí escogemos la opción desagrupar. Entonces, para realizar el ejercicio de la forma como la hemos expuesto, vemos que acá tenemos dos opciones, una opción de promedio y otra opción de suma. Por lo cual voy a colocar encima del trimestre una lista. Ya sabemos cómo elaboramos las listas. Es un tema que no voy a estar explicando, simplemente lo que deseo es programar este elemento de tal forma de que me calcule la suma por trimestre o el promedio por trimestre de dichos productos. Entonces, lo que vamos a realizar sería
Primero que todo, pues nuevamente la agrupación de dichos elementos, por los cuales voy a estar seleccionando entonces los elementos que deseo agrupar. Me voy al menú de datos y escojo agrupar. Y miren que ya yo tengo la opción donde me agrupa dichos elementos. Y voy a hacer lo mismo con la agrupación. Si nos damos cuenta, en la parte superior solamente tengo enero, febrero y marzo correspondiente al primer trimestre, por eso solamente realizo una sola agrupación. En el caso de los productos, como tengo dos tipos de productos, tanto pizzas como bebidas, lo que voy a hacer son dos agrupaciones. Entonces lo que seleccionamos son los elementos a los cuales va a pertenecer la primera agrupación. Nos vamos al menú de datos y seleccionamos la opción agrupar. Como resultado observamos en la parte izquierda que se realiza el esquema correspondiente a la agrupación de las pizzas. Y procedemos a realizar lo mismo para las bebidas, por lo cual selecciono las bebidas solamente, gaseosa, malta y jugo. Vamos al menú de datos y nuevamente agrupamos dichos elementos. Entonces ya tengo la elaboración de los esquemas, que era el tema porque quería explicar claramente. Y lo que se desea desarrollar es que se puedan estar viendo, o sea, dependiendo de la selección que escoja el usuario, el promedio o la suma de dichos elementos, dependiendo de lo que se seleccione en la lista. Entonces, por lo cual vamos a colocar una función. La función es la función sin, y vamos a determinar la prueba lógica. La prueba lógica es lo que se selecciona en la celda E3, sea el promedio o sea la suma. Si lo que nosotros tenemos en esa celda E3 es igual a la palabra promedio, por eso la resaltamos entre comillas simples, en caso tal de que ese valor sea verdadero, lo que voy es a utilizar otra función llamada subtotales, que me devuelve el subtotal dentro de una lista de datos. Cuando utilizo la función de subtotales, el primer argumento que me solicita es el número de la función, pero me la describen. Entonces, el número 1 es correspondiente al promedio, por lo cual selecciono la opción promedio. Terminando el primer argumento, coloco el punto y coma y ahora indico a qué celdas es la que él desea realizar dicho promedio. La celda va a ser el rango correspondiente a todas las pizzas vendidas tanto en enero, febrero y marzo de pepperoni. Entonces ya definido el rango, cierro el paréntesis. Eso en caso tal de que la persona seleccione el promedio en la lista. El valor, si es falso, sería ¿cuál? Sería volver a preguntar si lo que se seleccione dentro de la lista no sea el promedio, sino que sea la suma. Entonces colocamos suma dentro de la prueba lógica y el valor, en caso tal de que sea verdadero, sería nuevamente ¿qué? Sería nuevamente calcular el subtotal, pero ese subtotal ya no va a ser basado en el promedio sino en la suma, por lo cual la suma correspondiente al número de la función, que es el 9, simplemente le damos doble clic, damos punto y coma y nuevamente hacemos referencia a las celdas que contienen el producto de pepperoni en los meses de enero, febrero y marzo. O sea, nuevamente el rango, cierro el paréntesis indicando de que ya evalúe el valor en caso tal de que la respuesta sea verdadero, y en caso tal de que la respuesta sea falsa, indicaría, como tengo únicamente dos opciones, indicaría que la persona no ha realizado ninguna selección. Entonces, no hay selección. Entonces cerramos el primer paréntesis para el primer condicional. Me faltaría cerrar el segundo paréntesis para el segundo condicional y le damos enter. Como resultado, en este caso ya tenemos el promedio. Si escogiésemos la opción suma, pues me sumará los elementos. La misma programación se realiza
con los diferentes sabores de las pizzas, y lo mismo va a suceder con las bebidas. Como resultado final yo podría estar viendo entonces el promedio de ventas de pepperoni directamente o la sumatoria directamente. Entonces, el resto de elementos pues se programan totalmente igual. Si la persona desea puede estar arrastrando automáticamente la fórmula. Le va a decir que no hay selección por la sencilla razón que cuando arrastramos la fórmula sigue un consecutivo. Recuerden que la fila o la celda pivote en este caso sería la E3, que es donde van a contener la selección de los datos si se desea hacer una suma o un promedio, por lo cual tendríamos que estar pendientes de indicarle a Excel que la celda pivote sería la E3 para todos los casos. Pues siendo así, ya estamos en capacidad pues, de agrupar grandes cantidades de datos. Y recuerden que Excel solamente tiene una limitante, y es la imaginación y la creatividad que nosotros tengamos a la hora de usar el producto. Que tengan un feliz día y espero haber aportado mucho a sus grandes conocimientos. Nos vemos en una próxima ocasión.